Un honor para mí recibir la invitación de la Universidad Valle del Monboy para participar como expositora en este congreso. Con la universidad me unen lazos académicos y afectivos importantes y por eso siempre atiendo a sus invitaciones. En esta oportunidad me corresponde conversarles sobre algunos aspectos de propiedad intelectual en la realidad virtual y aumentada, conocer algunos aspectos que son importantes. Sobre esto, sí quiero adelantarle que es un tema profundo, amplio, con muchas aristas que deben ser analizadas de manera muy particular. Sin embargo, he anotado por acá algunos aspectos que sean de interés para todos ustedes y habrá el debate a futuras conversaciones sobre el tema. Lo primero que hay que reflexionar sobre este asunto tiene que ver con el derecho y su relación con las tecnologías, por cuanto la evolución del derecho es con parsimonia, mientras que las tecnologías, sus cambios son vertiginosos, de manera que pareciera que no convergen de manera pues muy al unísono una de otra. El derecho regula comportamientos y conductas dentro de la sociedad. Evidentemente, el auge y el correr de las tecnologías hace que esta regulación esté en desfase con lo que hoy acontece en el mundo. Sin embargo, voy a exponerle algunos aspectos regulatorios de esta materia que pues tienen relación con la propiedad intelectual. Lo primero que debo decirles también luego de esta breve referencia es que la propiedad intelectual tiene varias áreas a las cuales va dirigido. Por una parte está el derecho de autor, que regula todo lo referente a las creaciones intelectuales, y por otra parte la propiedad industrial, que regula todo lo referente a aquello que son marcas y signos distintivos, además de invenciones, patentes, etcétera, etcétera. Pero nos interesa lo que tiene que ver con marcas y signos distintivos para esta área. El derecho de autor, su protección en nuestro derecho está concentrado en la ley sobre el derecho de autor y su reglamento. En la propiedad industrial, la ley propia, ley de propiedad industrial, algo vetusta, no ha tenido reformas, que ya la ley sobre el derecho de autor, sí recientemente en los años 90, a principios de los años 90, tuvo su ajuste a una realidad que estaba para ese momento. Sin embargo, en desfase con las tecnologías, evidentemente. Sobre estos aspectos hay que distinguir algunas definiciones. En primer lugar, ¿quién es un autor? Es, según la ley y según las convenciones internacionales, es la persona natural, porque la creación es un proceso intelectual que solo le corresponde a la especie humana. Entonces, el autor es la persona natural. La obra es la creación, cuando se materializa la creación. Por lo tanto, el derecho de autor no protege ideas, solo protege una vez que se ha materializado esa idea en cualquier soporte. No indica la ley ni ningún convenio o convención internacional, no especifica cuál es el soporte, de tal forma que estaríamos en presencia de una obra, cualquiera sea su género, cualquiera sea su forma de expresarse, el soporte, el impacto o lo que pueda tener o no éxito. Por otra parte, estamos en presencia de obra cuando ya se ha materializado esa producción intelectual, ya es tangible, no es una mera idea, sino que ya está concentrada en un
soporte determinado. Este soporte, por supuesto, ya luego entra en lo que vendría a la comercialización, distribución, a condensar o a concentrar los derechos patrimoniales del autor. El autor tiene tanto derechos morales, que vendrían a estar representados por la integridad de la obra, el derecho a la paternidad, que se reconozca su autoría, que se le identifique como autor, y a derechos patrimoniales que estarán referidos a la explotación de esa obra, la distribución, comercialización, reproducción, etcétera, etcétera. Con estas definiciones básicas, muy elementales, porque no solo va dirigido a abogados, sino a otros profesionales, entramos ya a identificar la realidad virtual y la realidad aumentada. No desde el punto de vista conceptual o técnico, sino en lo que nos ocupa en la parte normativa. Tanto uno como otro representan desarrollos tecnológicos. Y por supuesto, estos desarrollos pueden entrar en conflicto, pueden necesitar regulación las conductas que entran en relación, y ello por supuesto involucra al derecho, que es el que va a resolver esos conflictos que eventualmente puedan presentarse. Esta realidad virtual y la realidad aumentada está muy relacionada con la creatividad, con la producción de obra. Una, porque nos sumerge en un ámbito mágico y virtual, separado de la realidad nuestra, de la analógica de la que hoy tenemos, y la realidad aumentada porque nos trae elementos a nuestra realidad. Nos permite aumentar lo que ya tenemos para ir pues a otro mundo también, con otros elementos, no tan fantasioso o ilusorio como la realidad virtual, pero siempre pues adicionando elementos al entorno. En este sentido, el derecho debe ser pragmático. Siempre he tenido como visión que los legisladores, al momento de crear las normas, deben ser sumamente cuidadosos para no encasillar al derecho en un comportamiento riguroso y que no sea de flexibilidad. En este sentido, comienza con una primera duda, si realmente la realidad virtual y la aumentada estarían protegidos por la propiedad intelectual, bien por los derechos de autor o por la propiedad industrial. Y de manera inequívoca tendría que decir que sí, porque si revisamos el artículo 2 de la Ley sobre el Derecho de Autor, indica un catálogo de cuáles deben ser las obras que entrarían en la protección de esta ley, y establece especialmente la siguiente. Significa que son esas más otras. No está prohibida, estarían permitidas. Todo lo que tiene que ver con la realidad virtual y aumentada. Estaríamos ante obras audiovisuales. Es una clasificación que se le pudiese dar a la realidad virtual. Y la realidad aumentada, sencillamente como una obra. Entonces, estamos en presencia de la calificación de una obra dentro de la ley sobre el derecho de autor. Y en el reglamento de esta ley se establece que, pues, quién es el autor. Y de manera inequívoca también el artículo 12 establece que es la persona natural que crea. Entonces tenemos a la persona que es el creador o los creadores, porque no solo puede ser una sola persona, pueden ser varios los creadores. En una obra audiovisual no solo tenemos al que crea el libreto, sino a otros participantes como coautores. Y de ello se puede generar una obra en colaboración, una obra colectiva, cada una con diferentes características. Ahora bien, vamos a los contenidos de la realidad virtual y aumentada.
son protegidos por la ley sobre el derecho de autor, porque ya tenemos claro lo que tiene que ver con la obra, con el autor. Vamos ahora a los contenidos. Primero, estos contenidos son de uso libre. Hay que determinarlo. Si son de usos libres, entonces entrarían, por supuesto, en la protección, pero aquel que lo va a usar, yo, destinatario de la obra que lo usaré, al ser libre, tendré entonces como usuario unos determinados derechos. Y por supuesto, siempre se van a limitar otros, aun cuando el uso libre me permite una adecuación de sus contenidos a mis intereses, eso no quiere decir que el uso libre me va a permitir una comercialización, por ejemplo, de esa obra. Entonces, hay determinados conceptos que deben estar claros al momento de usar un determinado contenido, bien sea virtual o de aumentada. Y esto va a cualquier tipo de obra, pero estamos dentro de esta naturaleza, por lo tanto nos circunscribimos a ella. Por otro lado, si no es de uso libre, ¿cómo obtengo la autorización del autor? Para ello, precisamente, se identifican los contratos de uso eh, que pues se materializan una vez que se adquiere el producto, el contenido, la obra. Allí va implícito a qué, digamos, me están facultando, cuál es el uso que yo puedo darle. Entonces, estamos en presencia de, al existir, al mediar una autorización a través de un contrato, bien sea este contrato de adhesión, porque ya viene establecido al comprar o al adquirir o al comercializar ese contenido, o bien pues a través de un contrato privado que, donde está el principio de la autonomía de la voluntad de las partes y donde establecemos tanto el autor como el titular de derechos, es decir, aquel que comercializa la obra, como el usuario, establecen cuáles son sus derechos, sus límites, sus excepciones. Entonces ya allí hay un contrato donde el autor da determinados permisos o autorizaciones para el uso de ese contenido. Otro asunto es, ¿genera una obra nueva ese uso? Por ejemplo, en la realidad aumentada, porque en la realidad virtual yo me sumerjo en esa realidad y no estaría en principio y entre comillas generando, por supuesto, ningún contenido adicional. ¿Dónde pudiese existir esta duda? En la realidad aumentada, porque yo estoy trayendo elementos externos al contenido de la obra. Entonces, estos elementos que yo estoy transponiendo a la obra me generan una obra nueva. Hay mucha discusión sobre estos aspectos. Sin embargo, las más acertadas llevan a pensar que todo aquello que se permita en la realidad aumentada es porque el software así lo establece. Entonces, no estamos generando una obra nueva, sencillamente estamos ejecutando un software que me permite A, B, C, D, Z, de tal forma que yo no estoy creando, no estoy siendo un autor para una obra nueva. Entonces, eso es importante. Si voy a una, actualmente hay muchas galerías en el mundo donde puedo a través del móvil y con una obra pictórica, por ejemplo, traerla a mi realidad y comenzar a hacer los componentes o los elementos, traerlos a mi realidad. Y por supuesto se piensa que estamos en presencia de una obra nueva. Sin embargo, esa obra que me ha permitido poder diseminarla, dividirla, seccionarla o incorporarla a mi realidad, está
digamos, direccionada por un software. Entonces, lo que me permite hacer es lo que el software tiene de instrucciones. Entonces, en principio, no debería entenderse como una obra nueva. En principio, ¿por qué digo en principio? Porque la realidad aumentada se está utilizando para eh, la parte científica, desarrollar intervenciones quirúrgicas, para el aspecto laboral, para la parte de diseño arquitectónico y evidentemente pues eso me va a generar un producto, una obra, entre comillas. Sin embargo, hay que analizar muy bien cuáles son los componentes, cuál es el software, cuáles son los permisos que me da el software como para yo poder ampliar esa realidad y saber si definitivamente estoy en presencia de una obra nueva o una obra derivada. Entonces son muchos aspectos que se deben analizar en el momento jurídicamente para poder tener certeza si estoy frente a una derivación o a una nueva y en realidad aumentada. Básicamente, en los últimos años y más en pandemia, se propone a las partes una autorregulación. Esta es nuestra actualidad, una autorregulación que las partes conversen para poder tener entonces un uso adecuado, un uso debido, tanto de aquellas obras generadas por realidad virtual como por la realidad aumentada, donde rige el principio de la autonomía, de la voluntad de las partes, como ya les indiqué. Acá estarían en juego, en estas autocomposiciones de las partes, los intereses del autor, el contenido, que es muy importante saber sobre cuál es el contenido que se manejará y por supuesto aquellos titulares de derechos que vienen básicamente a estar identificados con los que explotan los derechos del autor. La realidad virtual y la realidad aumentada se puede dar dentro de la propiedad intelectual como si fuese una obra autónoma. Yo la hice porque ha sido mi interés desarrollarla. Dos, bajo una dependencia laboral. Yo trabajo en una empresa que produce este tipo de obras y entonces la regulación es muy particular. La ley sobre el derecho de autor también establece estos parámetros laborales del autor o bien por encargo. Entonces puedo producir una obra de esta naturaleza con cualquiera de estos aspectos. Eh, Como se ve, tanto la realidad virtual como aumentada tienen implicaciones jurídicas que pueden ser reguladas tanto por el derecho de autor, por la propiedad industrial, por el derecho civil, por el derecho penal, porque pueden existir violaciones que estén entendidas como delitos dentro de estos campos, tanto lo virtual como lo aumentado. Entonces es importante que conozcan que el derecho, eh, en este caso, da todas estas opciones, de manera que tanto el autor como los titulares de derecho, incluso los usuarios, tengan sus derechos y sus obligaciones claras en estos aspectos. Tanto la realidad virtual como aumentada son activos. En este caso son activos digitales, son activos que dispone tanto el autor como aquellos que le gestionan sus derechos. Los titulares de esos derechos son los gestionadores, aquellos que editan, aquellos que comercializan, que reproducen, son los que explotan los derechos del autor, que no necesariamente es el autor. Hoy día estamos diversificados en este ámbito. Estamos
dirigidos básicamente unos a crear, otros a ser titulares de derechos de explotación. Entonces, perfectamente pueden coexistir estas figuras, autor, titulares de derechos, de manera que puedan entonces eh, hacer un equipo y puedan conocer, defender y proteger sus derechos y por supuesto cumplir con sus obligaciones frente a los usuarios. De manera que no exista un desequilibrio, sino que exista entre ellos una relación regida, por supuesto, por las voluntades entre ellos, pero protegidas por el derecho. Un poco para ya circunscribir todos estos elementos, eh, ¿cuál es la realidad jurídica? Concretando, primero, que hay aplicación de normas jurídicas de la propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual abarca tanto el derecho de autor como el derecho de propiedad industrial. Recientemente en Estados Unidos, creo a finales del 2021, Red Bull solicitó que se registraran bienes y servicios digitales. Ya allí no estamos en presencia de solamente el registro de la marca analógica, sino de una marca digital, bien a través de un bien como un lente de realidad aumentada o cualquier otro bien o servicio que se pueda prestar. Entonces ya el dibujo únicamente analógico como lo conocíamos en la propiedad industrial para una marca, por ejemplo, o un signo distintivo, ya se transforma en un bien y servicio digital, en la posibilidad de registrar en el área de propiedad industrial estos bienes y servicios de carácter digital. Por otra parte, la naturaleza de las obras se hace difícil de marcar en un ámbito determinado de protección exclusiva del derecho. Por eso les decía que se involucra tanto lo que tiene que ver con el derecho de autor, con la propiedad industrial, con el derecho civil, incluso el derecho mercantil también pudiese ingresar dentro de esta combinación de normas jurídicas, el derecho penal. Entonces, en la actualidad existen normas que si bien no son absolutamente regulatorias, porque el supuesto de hecho no se puede subsumir absolutamente en una norma, tenemos que ser de concepción amplia para poder entonces incluirlo dentro de esta normativa. Y por supuesto eso hace que en la actualidad sea complejo, sea difícil, muchos vean como casi imposible regular lo que tiene que ver con la realidad virtual y aumentada, pero no lo es. Con una buena especialidad para el análisis del caso, se puede perfectamente identificar las normas que entran en colisión, los derechos que se están vulnerando, las obligaciones que no se están cumpliendo. Bien porque exista un contrato que medie entre las partes, o bien porque no existe ese contrato y se debe buscar la protección jurídica en las normas. Que repito, si bien no están adaptadas a esta realidad globalizada de lo que nos ocurre, tampoco es que existe o no existe ninguna norma que se pueda aplicar a esta realidad, a sus contenidos, a los autores o a los titulares de derecho. ¿Cuál es la mayor dificultad en la actualidad? Las legislaciones que entran en conflicto en una situación de violaciones de derechos. ¿Por qué? Porque probablemente no solamente estaremos hablando del territorio venezolano, ya hoy no tenemos fronteras en cuanto a estos bienes y servicios digitales. Hay la extraterritorialidad
tenemos cualquier cantidad de legislaciones en conflicto y debemos entonces identificar, de acuerdo a la naturaleza de los derechos violentados, cuáles serían o cuál sería la legislación aplicable. Entonces allí hay un poco de dificultad por esas legislaciones que entran en conflicto. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Hay futuro jurídico para resolver las controversias en esta materia? Pues sí, existe futuro jurídico. Tenemos y disponemos internacionalmente de una organización muy sólida como es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ella nos permite acercarnos entre las legislaciones, produce guías que sirven de orientación tanto para los autores como para los titulares, para los usuarios, de todos aquellos elementos que la tecnología va trayendo a nuestro mundo, al día a día, de tal forma que puedan conciliarse todos estos aspectos. Recientemente, en marzo de este año 2023, en estas reuniones internacionales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pues se han establecido parámetros, se han establecido una serie de orientaciones para estos sujetos, de tal forma que permitan armonizarse, que se subsuman en normas internas o que el Estado pueda crear normas que se armonicen a estas internacionales, transponiéndolas al derecho positivo interno a través de normas jurídicas que garanticen esta seguridad jurídica. Pues hay que salvar esta brecha, hay que buscar soluciones a los distintos conflictos que puedan generarse entre la tecnología, entre la realidad analógica y por supuesto ante la ley. Son tres elementos que deben coexistir y por supuesto nos toca a los académicos conversar, discernir sobre estos aspectos y proponer a los órganos del Estado y a los organismos internacionales cuáles serían las mejores formas de solución. Espero que estas reflexiones sean de su interés y que nos podamos encontrar en una próxima vez para debatir sobre estos aspectos que son interesantes, que nos apasionan y que evidentemente requieren de estudios muy específicos. Yo soy Bexaida Primera Galvé, profesora titular de la Universidad del Zulia. Un gusto estar con ustedes.